Sí, entonces, como estaba diciendo, esta investigación la hemos estado trabajando ya hace algún tiempo, pero todavía tenemos mucho que queremos, o sea, hay muchas cosas que aún nos falta por entender y aprender, y yo creo que nos gustaría mucho que, si tienen ideas, sugerencias, estaríamos más que abiertos a escuchar qué cosas nos estamos viendo, dónde podríamos apretar la tuerca, y esos comentarios creo que nos gustaría mucho de parte de usted. La presentación, bueno, yo voy a presentar la primera parte y Matías va a tomar la segunda parte. ¿Sí? Ok. Entonces, ok, sí, el título de la presentación es Homofilia en redes de conocidos. Y para partir, bueno, quisiera hablar rápidamente de homofilia. Eh, la cita original en el contexto de ciencias sociales fue creada por Lassafer y Merton, y básicamente señala, ¿no?, que homofilia es entendida como una tendencia de los amigos. Ellos estaban pensando en el contexto de amistad en un inicio, que de alguna forma se relaciona, ¿no?, por algún criterio en específico, ¿ya? Y este patrón, que partió de forma muy genérica, ha sido considerado dentro de la literatura de redes sociales y más ampliamente en las ciencias sociales, sobre todo en sociología, como uno de los mecanismos más relevantes, más consistentes, que se encuentran en las investigaciones de este estilo, ¿no?, de esta naturaleza. Sin embargo, una de las cosas que hemos estado conversando es que gran parte de la investigación que estudia sistemáticamente homofilia se enfoca principalmente en contornos sociales o small social settings, o sea, como, bueno, digamos, contornos sociales que son relativamente pequeños, por ejemplo, salas de clase, organizaciones o cosas por el estilo, y hay bastante evidencia al respecto, ¿no? Y lo mismo, hay otro conjunto relevante de investigaciones que, en vez de utilizar contextos más o menos delimitados, se enfocan en las egorreas, ¿no?, en encuestas, normalmente a nivel representativa, que recolectan a las personas nucleares, ¿no?, unos 3, 4, 5 personas que los encuestados nombran. Sin embargo, nos pareció que dentro de la motivación de este estudio es tratar de empujar cómo podemos aprender de contextos más amplios, ¿no? Y hay gente que ha estado trabajando en esto. Las personas sí han considerado estudiar la homofilia en las redes de conocidos, pero también estudiando la composición de la población. A nivel microsocial, aquí un poco de historia sociológica, pero nada muy interesante. Las redes de conocidos sí dan cuenta de lo que George Simmel hablaba de los círculos sociales de las personas, a un nivel microsociológico, eh, y otros tantos han hablado extensamente sobre este mismo o un fenómeno más o menos parecido, ¿no? Las redes extendidas pueden ser consideradas como estos vínculos débiles, o el amigo de mi amigo, o más o menos la gente que está circunscrita a nuestros entornos inmediatos o a distancias relativamente cercanas, ¿no? O sea, segunda zona, tercera zona, parecido, ¿no? Por tanto, las redes de conocidos en general corresponden a los entornos sociales en donde es posible deducir ciertos trazos comunicacionales, interacciones o zonas, y en donde más o menos las personas pueden recurrir a este conjunto de individuos por distintas situaciones, ¿no? Pero otra forma de entender el mismo proceso, ya de una forma más macrosocial, si uno quisiera, es lo que se ha denominado la homofilia, pero a nivel macrosocial, ¿no? Y estos trabajos, como todos ustedes, varios de ustedes han trabajado extensamente, es lo que Blau denomina también los círculos sociales, pero a diferencia de quizá una vertiente más microsocial, la perspectiva que Blau ha planteado más fuerte todas las estructuras de oportunidades, el contexto, ¿no? Que hay una disposición en la población y que por tanto esta disposición de la población hace que las personas más o menos tengan o se posibiliten ciertas conexiones, ¿no? Y aquí repitiendo la misma idea, ¿no? Estas estructuras sociales corresponden a la composición de los entornos donde se hace posible relaciones y donde lo ideal es que dispongamos de esta información sobre la población estudiada. Ya hay algunos trabajos en esta línea que se han hecho, y acá hay algunos ejemplos.
Ahora, la literatura, Macpherson específicamente, pero otros también, han dividido este mecanismo de homofilia en dos conceptos, ¿no? La homofilia inbreeding, que creo que Matías con Alejandro, Vicente, ustedes lo tradujeron como endógena o algo así. Yo no sé muy bien cómo traducir inbreeding en un paper que publicaron hace poco, así que lo dejamos como inbreeding, pero la distinción que nos parecía un poquito más, más, en cierto sentido más interesante era la especificación hecha por Cosinet y Watts, y que creemos que captura de alguna forma estos lazos comunicacionales o personas que están en este entorno social, ¿no? Las personas que uno conoce, que están disponibles ahí, y no necesariamente como vínculos fuertes, pero estos vínculos que uno podría encontrar algún camino para encontrar a estas personas. Y la homofilia de base, por otro lado, creemos que tiene que ver con esta idea de estructuras de oportunidades, depende del tamaño relativo de los grupos, y que en general depende de la composición de la población. Y uno podría ser más fino y la población puede variar según el contexto que estemos estudiando. Pero para este contexto, pensemos en la población a nivel de Chile, por ejemplo. ¿Por qué investigar de esta forma la homofilia? Bueno, creemos que hay varias razones. Eh, como ya había mencionado, disponemos ya de una vasta cantidad de estudios que contabilizan por homofilia en lo que podríamos decir que es una red más estable, dado los contextos pequeños o los vínculos de relaciones íntimas, pero creemos que comparativamente hablando hay menos información sobre las redes de conocidos. En Chile específicamente, creemos que la encuesta COES-ELSOC dispone de una herramienta que nos permite contabilizar por datos relacionales agregados, como vi que varias de las presentaciones que vamos a ver a continuación trabajan esta idea, entonces muy contento también personalmente de que parece que estamos pensando cosas similares, sería muy rica la conversación. También podemos, ¿no es cierto?, disponer de información, que son las características de las personas que respondieron sobre la encuesta. Y por último, tenemos ahí ya modelos relativamente clásicos a esta altura para lidiar con este tipo de representación de datos, que se han estudiado, que se han utilizado ampliamente para estudiar EcoRed, por ejemplo, los modelos lineales jerárquicos, y estos modelos son suficientemente flexibles para ser generalizados como vamos a tratar de demostrar en esta investigación. Y en lo que sigue nos vamos a concentrar principalmente en la homofilia de carácter socioeconómica, en el cual esto es probablemente una de las dimensiones más relevantes para estudiar a escala microsocial, pero también macro, los mecanismos que perpetúan la segregación. Creemos que si disponemos de esta evidencia, podríamos disponer de mayor información sobre claro, los vínculos que inhiben las relaciones intergrupales, y por intergrupales nos referimos a distintas categorías sociales, pero también contornos sociales, y sin embargo, eh, también aquí nos gustaría explorar un poco esta idea de la estructura de oportunidades que presentábamos anteriormente. Y dos de las dimensiones que nos vamos a concentrar, tanto en la parte más empírica, son los logros educativos y el nivel de similitud con los orígenes sociales, variables que también han sido consideradas con respecto al caso de la homofilia. Sobre nuestras hipótesis de investigación, hay cierta literatura que señala, ¿no?, que distintas actividades sociales requieren de cierto nivel de gasto, por ejemplo, incluso parecen que en cosas relativamente mundanas, como ir a tomar o hacer deporte, requieren tener cierto capital económico, ¿no? Y Sepich y Tokonbich pensaban que estas situaciones podrían representar, ¿no?, que es menos probable que las personas que se encuentran en la parte inferior de la escala de ingresos puedan mantener lazos sociales con aquellas personas en posiciones de mayor ingreso, ¿no? O sea, el hecho de que no solo actividades, pero en general en nuestra vida cotidiana tendemos a tener ciertos estilos de vida, si uno quisiera ponerlo en esa perspectiva, que hace que sea más o menos fácil mantener ciertos vínculos sociales según
situación socioeconómica. Por otro lado, Marsden hizo un estudio clásico del GSS, la General Social Survey de Estados Unidos, ¿no? Estudiaba para redes personales que cuando las personas eran más educadas, estas personas tenían lazos más diversos cuando había contacto estrecho. Sin embargo, veíamos que nuevas investigaciones, como por ejemplo los ARES, distinguían en cambio entre los contactos íntimos y aquellos que son no tan cercanos, ¿no? Y los ARES distinguía y señalaba, bueno, los ARES y compañía señalaban que en términos de similitud ocupacional en las redes íntimas son más homogéneas, pero a propósito de nuestra investigación, los vínculos más superfluos, o los que ellos que son de cercano, la gente conocida, son más homófilos, ¿no? Y por último, hay cierta literatura que viene más de la tradición de movilidad social, que han señalado que la movilidad muestran que las personas con trayectorias de movilidad estable, que socializaron en entornos sociales similares, tendrán en general menos oportunidades de conocer y establecer conexiones con otras personas. Entonces, eh, claro, sí. Y de aquí, bueno, estamos aún pensando en este tipo de cosas, derivamos algunas hipótesis que representan estos tres, de forma un poquito más sucinta, las cosas que hemos estado discutiendo, que resume un poco lo que presenté. Matías, ¿quieres tomar desde acá o sigo yo? Sí, yo lo agarro desde acá, pues. Ya. Seguimos lo coordinado. Entonces, buenos días. Entonces yo voy a ver el tema de medición, modelamiento y resultados. Y como mencionaba Alejandro, la idea en el fondo, el desafío como estadístico implícito acá es cómo medir homofilia en redes extendidas, ¿no? Mientras que hay bastante trabajo que ya está, y trabajo bien interesante, ¿no? Que ha propuesto distintas formas de medir homofilias en redes, llamémosle cercanas, primarias, básicamente generadas a partir de generadores de nombre. Queda la duda cómo lo puede hacer el equivalente, ¿no es cierto?, en el mundo de las redes distantes. Entonces, lo que vamos a usar de medición está como bien conectado con lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Puedes bajar uno más, Alejandro, para que se vea el generador de posiciones? Ahí está. Entonces, no tengo que explicar mucho a este público, ¿no es cierto?, de qué se trata esto, pero la variable dependiente es el número conocido en 13 grupos ocupacionales que se consultaron en la modalidad de un generador de nombre en la encuesta del SOC, año 2016, 2018, y también hay en 2020, pero estamos usando los primeros 2 años nada más, las primeras 2 mediciones. Y como se viene a acordar a muchos de ustedes, hay 13 ocupaciones, y también después hay otros grupos o grupos, minorías sociales diversas. Y acá nos estamos focalizando, como estamos haciendo un zoom en homofilia socioeconómica, es decir, cuánto más propensos son las personas a relacionarse en función de su similitud socioeconómica. Estamos quedándonos con esta parte nomás de la batería. La variable independiente es distancia socioeconómica entre ego, las personas encuestadas, y alteri, integrantes ficticios, imaginarios, que pertenecen que son integrantes de los grupos ocupacionales con los cuales estamos preguntando. Lo que queremos medir es lo que buscamos medir es la distancia socioeconómica entre la prestigio. Entonces, déjenme bajar una diapo. ¿Puedes bajar una diapo, Alejandro, por favor? ¿Está? Sí, esa era así. Entonces, ahí está la fórmula que usamos para medir distancia socioeconómica. Es básicamente la diferencia absoluta entre la posición en prestigio ocupacional de los encuestados, NUSUPI, menos la posición, el prestigio ocupacional de las ocupaciones u profesiones que consultamos, ¿no es cierto?, en la batería de posicional, donde eso queda representado por NUSUP-J. Entonces hay 13 J, 13 grupos, y entonces para cada persona encuestada calculamos la diferencia absoluta entre su posición, entre su prestigio ocupacional, codificado a partir de su ocupación, y la del primer grupo, después la del segundo grupo, del tercer grupo y del cuarto grupo. Entonces para cada individuo entrevistado en la encuesta tenemos
13 filas, para que se haga como se haga la imagen de la base de datos, calculando la distancia socioeconómica entre Ego y sus halteres. Si voy a subir, Alejandro, ahora una vez. Y entonces, en este contexto, homofilia, ¿cómo se captura? Se captura como la asociación entre el número conocido que una persona tiene en un grupo ocupacional determinado y la distancia socioeconómica, ¿no? Tal como plantea Alejandro en la primera hipótesis, la idea entonces es que a medida que las personas tengan menor distancia socioeconómica entre su propio prestigio ocupacional y lo del grupo ocupacional determinado, va a aumentar la cantidad de conocidos que tienen en ese grupo. A medida que hay más distancia socioeconómica entre sí mismo y el grupo ocupacional determinado, habrá menos conocidos en ese grupo. Esa es la esencia de la idea, ¿no es cierto? Si puedes bajar 2 tiempos, Alejandro. Y entonces ya les voy a mostrar un modelamiento estadístico, pero la idea clave entonces es asociación estadística entre el número de conocidos, cuántos conocidos tengo en un grupo determinado, y mi distancia socioeconómica, yo como persona entrevistada, entre mi prestigio ocupacional y el prestigio ocupacional de los halteris ficticios, ¿no es cierto? Entonces, para evaluar la hipótesis 2 y 3, vamos a considerar 2 variables independientes clave, una que es año de escolaridad, ¿no es cierto? Donde estamos esperando asociaciones que a medida que aumenten el escolaridad, por lo menos esperábamos a nivel teórico, ya podemos mostrar que empíricamente pasa otra cosa, pero a nivel teórico esperábamos que a mayor nivel educacional las personas se vuelvan como más selectivas socialmente, de modo tal que tienen como recursos escasos que de alguna forma protegen, con esa lógica como más burderiana, y entonces eso llevaría a que las personas que tienen mayor nivel educacional tengan también patrones más homofílicos en sus relaciones sociales con vínculos más débiles o con redes de conocido. Mientras que la segunda hipótesis de corte gaussiano es la medida en que las personas que tienen distinta posición de origen y de destino en términos de nivel educacional que tenemos registro, van a tener como origen y destino, van a compartir. Comparado con una persona que tiene el mismo origen y destino, van a tener relaciones intergrupales más heterogéneas. Van a tener personas del destino y personas del origen, ¿no es cierto? Versus una persona cuyo destino y origen es la misma, entonces tiene relaciones intergrupales más homogéneas. Como por las características intrínsecas del proceso de movilidad implica aumentar la heterofilia de las relaciones sociales de las personas. Entonces, para medir esto, medimos años de escolaridad como años promedio de escolaridad que la persona alcanzó asociado a su último grado educacional. En el SOC no tenemos el registro de años de educación, pues tenemos como el grado educacional alcanzado. Se tiene como técnica profesional incompleta, secundaria completa, etc. Entonces, usando datos CASEN, reemplazamos esa cifra, ese registro educativo, con el año promedio de escolaridad asociado a ese nivel educativo. Y hacemos lo mismo para los entrevistados, para el registro que los entrevistados nos dan de su nivel ocupacional de sus padres y de sus madres si los hubiera. Y entonces creamos tres medidas de movilidad intergeneracional, que es la diferencia absoluta en el número de escolaridad entre las personas encuestadas y su padre si lo hay, y su madre si lo hay, y el promedio de su padre y o su madre, ¿cierto? Y en forma adicional también ingresamos varias variables de control, como sexo, grupos etarios, tenemos un indicador de la ola del estudio para medir inestabilidad o estabilidad o cambios interola en nivel de homofilia, y el tamaño poblacional de los grupos ocupacionales como registro importante para contabilizar homofilia base. La siguiente, por favor, Alejandro. Entonces este es el modelo que calculamos, es un modelo estadístico multinivel binomial negativo, donde calculamos entonces nuestra variable dependiente es el número esperado de conocidos que hay en un grupo I en la ola J de parte del individuo encuestado K, ¿ya? Y eso entonces, ¿se ve el cursor del mouse? ¿Sí? Ya, entonces... Y entonces eso, el número conocido, entonces es una función de 2 parámetros clave. Uno de un intercepto que varía entre individuos. Entonces cada individuo en la muestra tiene un nivel esperado distinto de conocido. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen redes más grandes, se va a tener en promedio más conocidos en cada grupo, y otras personas que tienen redes más pequeñas, se va a tener menos conocidos en los distintos grupos. Entonces este parámetro de alguna forma intentamos contabilizar o controlar que nuestra estimación del nivel de homofilia controle por el tamaño de la red de la persona. Cuando uno podría pensar que el tamaño de la red calculado con algún como
instrumento sencillo como el Scale-Up o la versión más elegante de estimación bayesiana, de Gell-Mann y compañía, en el fondo correlacionan en forma alta con ese parámetro, ¿cierto? El número promedio conocido. Y el segundo parámetro de interés, que es, y este es el más relevante para nosotros, es pi sub 1k, en donde cada persona entrevistada tiene un nivel específico o particular de homofilia. Este parámetro captura la asociación entre distancia socioeconómica, que está representada por Z, y número de conocidos en el grupo. Y entonces la gracia, como uno tiene una estructura multinivel, ¿no es cierto? Individuos, respuestas, anidadas en individuos, nosotros en realidad tenemos respuestas, anidadas en ola y eso en individuo, podemos estimar un nivel de homofilia para cada persona, de modo que no estamos estableciendo que la homofilia es una característica fija entre las personas, sino que es muy variable, de acuerdo, entre otras cosas, al nivel ocasional y la movilidad de las personas. Y la tercera variable nivel 1 es el logaritmo del tamaño del grupo, que esta variable estadísticamente es muy poderosa, muy predictiva del número de personas que se va a conocer en promedio. Entonces, de alguna forma, esto contabiliza, gracias por la ISO. Esto contabiliza por el nivel de homofilia de base. Entonces, nuestro nivel de homofilia, el pi sub 1k, podría ser más bien interpretado como homofilia de inbreeding, ¿no es cierto?, de endógena, de búsqueda de otros socialmente parecidos, dado que se controla por la disponibilidad demográfica de esas personas de determinado grupo ocupacional en la población. Y entonces, estos dos parámetros, pi sub 0k y pi sub 1k, son transformados también en ecuaciones de segundo nivel, donde ambos son hechos función de la ola y de un conjunto de variables independientes que varían entre individuos, propiedades que son estables a las personas, nivel ocasional, edad, ¿no es cierto? Por lo menos que son estables, relativamente estables, ¿no es cierto? Ola, sexo, edad, educación y movilidad. Y entonces, eso. ¿Sí? Puedes pasar a la siguiente para los resultados. Entonces ahí tenemos 4 modelos. El primer modelo, sin controles, como si se quiere en el modelo medición, ya que la homofilia la estamos capturando con una variable latente, ¿no es cierto?, en el lenguaje SEM. Y ahí se puede, y después el modelo 2 incluye las ecuaciones de nivel 2, tanto para el intercepto como para el nivel de homofilia, en donde usa la movilidad respecto al padre, el modelo 3 usa la movilidad respecto a la madre, y el modelo 4 usa la movilidad respecto al padre y o madre. Ya, entonces, si uno se fija en el modelo 1, que es un parámetro que se cambia poco después, ¿no es cierto?, uno ve que es extremadamente, altamente significativo el efecto de la homofilia de la distancia socioeconómica, entonces indicando que a medida que aumenta la distancia socioeconómica se reduce en forma bastante severa el número de personas conocidas en el grupo. También tenemos un coeficiente extremadamente significativo y grande el tamaño del grupo. Entonces, hay como medio gaussiano, ¿cierto? El tamaño de los grupos sí hace una importancia sí tiene un rol muy influyente sobre la probabilidad de establecer contacto con esas personas. Si puedes bajar una diapo, Alejandro. Entonces ahí tenemos valores predichos según el modelo 1 para dar una dimensión más intuitiva de la magnitud del efecto de la homofilia. Entonces la línea roja es entonces tenemos la homofilia es un coeficiente que varía entre personas, ¿cierto? Entonces la línea roja es el coeficiente su valor mediana, de la mediana, es decir, el promedio. Entonces ya ahí podemos ver que entre las personas que tienen entre el menor nivel de distancia socioeconómica hasta el nivel más grande de distancia socioeconómica, el número esperado de conocidos varía como desde 3,1, 3,2 a casi un poquito más de 1. Es decir, en promedio, desde la mayor distancia a la menor distancia, aumenta en 2 personas en promedio por grupo que una persona conocería. De estos distintos grupos ocupacionales. Si eso lleva a que son hartos grupos los que uno conoce y hace la escala de cuántos esos conocidos son en la población, ¿no es cierto? Uno puede ver que el tamaño de la red estaría como bien condicionada al nivel de homofilia. Ahora, como la homofilia es un parámetro que varía entre personas, también podemos representar en la línea que tiene más alta el percentil 95 del valor del coeficiente, ¿no es cierto? Donde se ve que el número promedio de conocidos en un grupo va como de casi 6 hasta 0. O sea, una diferencia brutal, ¿no es cierto?, en el tamaño de la red de esa persona eventualmente, producto por la distancia socioeconómica. Pero en cambio hay otras personas, que sería la línea gris más clarita, que sería el percentil 5 del valor del coeficiente, que básicamente es plano, ¿no es cierto? Entonces las personas establecen hay también personas en la muestra que establecen relaciones extremadamente heterofílicas, o casi enteramente heterofílicas. Sí, voy a volver arriba un segundo. A ti ya les quedan 2 minutos por si acaso, ¿no? Sí, estoy cerrando ya.
Y entonces, nada más mencionar que el patrón de el coeficiente que interactúa la distancia socioeconómica y de educación es extremadamente significativo y es muy fuerte, se lo voy a mostrar a continuación, positivo, entonces a mayor nivel educacional se reduce el nivel de homofilia en las relaciones sociales, entonces contradiciendo nuestra hipótesis. Y solamente para el padre vemos un efecto moderado pero significativo en homofilia. A personas que respecto a su padre tienen mayor nivel de movilidad intergeneracional, reducen su nivel de homofilia. Respecto a la madre y al padre y a la combinación de dos variables, los efectos van en la misma dirección, pero no alcanzan a ser significativos. Si puedes bajar dos diapositivas, por favor. Y ahí están los efectos marginales en el gráfico a la izquierda, de nivel educacional, de movilidad intergeneracional, desde el valor mínimo hasta el máximo observado, y el gráfico a la derecha es el nivel educacional. Fíjense en los ejes, en los valores de los ejes Y, que no son iguales, entonces, según las personas experimenten más o menos movilidad, tiende a afectar el tamaño, el efecto de homofilia a distancia socioeconómica, como de un menos 18 hasta un 0,13, de un promedio de 0,15. Te lo mueve un poquito, ¿no es cierto? Alcanzas esa variación, esa pendiente, alcanzas esa significativa, pero no es extremadamente alta. Es consistente con la teoría, pero es moderado. Y nivel educacional tiene esta cosa brutal, ¿no es cierto? Que según las personas tengan menor nivel, años de educación o más años de educación, el nivel de heterofilia es extremadamente diferente. En personas con 20 años, con casi 20 años de educación, básicamente son heterofílicos en sus relaciones, y personas sin nivel educacional formal son extremadamente homofílico. Esta diferencia de un 0,35 a un casi un 0 es el equivalente al percentil 95 casi, ¿no es cierto? O sea, como ese es el nivel de diferencia que estamos hablando entre los niveles de heterofilia o homofilia. Y la última, por favor, Alejandro. Y ahí entonces, para ir cerrando ya, el tiempo se acaba, entonces obtenemos un efecto relativamente inesperado, pero de gran magnitud en el nivel educacional sobre el nivel de homofilia de los vínculos de conocidos, sobre el efecto positivo que implica que a mayor nivel educacional las personas tienen redes más heterogéneas. Entonces, una lectura, uno puede hacer alta lectura, y esto es un tema que queríamos ver si tenían comentarios, que nos interesa mucho pensar en qué mecanismo podría estar explicando esto, pero una forma relevante de interpretar esto en el fondo es que no es que no haya estructura, no es que haya como segmentación o segregación social, es extremadamente alta para las personas que tienen bajos niveles educacionales. Esas personas tienen como techos sociales o barreras sociales muy fuertes para establecer relaciones con miembros de otros grupos educacionales. Mientras que las personas que ya tienen como el capital social más alto, el capital cultural más alto, registrado imperfectamente con nivel educacional, gozarían de redes mucho más heterofílicas. Y este efecto no es atribuible directamente al tamaño de la red, porque está como estabilizado, al menos parcialmente en el modelo, ¿no? Entonces, no es que las personas que tengan redes más grandes, o sea, las personas que tengan mayor educacional tienen redes más grandes y por ende son más heterogéneas. O sea, ahí tenemos ciertas dudas que no nos calzan, o sea, no logramos entender completamente el mecanismo que podría estar subyaciendo ese efecto. Y por último, un efecto modesto pero significativo de la movilidad intergeneracional. Y se me olvidó comentar, entre olas vemos una pequeña variación significativa, pero no es tan grande. Entonces, dependiendo si uno pone la balanza, podría hablar más bien de estabilidad de la homofilia o de variaciones interolas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro y Matías. Hacemos la siguiente presentación, que es sobre, el título es Examinando la controversia sobre la importancia del capital social y hemofilia ocupacional en el proceso de logro de estatus. Presenta Gabriel Otero, Dante Contreras, Juan Díaz y Nicolás Suárez. Me imagino que es Gabriel, que está acá presente. Y yo voy. Ahí te dejo la palabra. Compañero. Te quedan 10 minutos y después 5. Ya, genial. ¿Cuánto tiempo es, perdón? 25 minutos. Ah, ya, bueno. Gracias. Espero que se vea. Ya. Se sigue viendo, ¿verdad? Ya, bacán, gracias. Creo que cambié el título
Y bueno, el título de la presentación ahora es Capital Social y Homogeneidad de Red en el proceso de logro de estatus. Mi nombre es Gabriel Otero. Un estudio también con Dante Contreras, Juan Díaz y Nicolás Suárez. Yo soy postdoc del COES, Dante es profesor de la FEN, Juan Díaz también profesor de la FEN, y Nicolás Suárez es está haciendo su doctorado en Stanford, para que tengan un poco de claridad sobre los autores. Estamos más o menos, o sea, creo yo una presentación bastante alineada a la presentación que hizo Alejandro, Matías, Francisca, porque sí trata también el tema como de la homofilia, bueno, indirectamente, pero sí, claramente tiene que ver más que nada sobre la homogeneidad de la red, que es una consecuencia directa del principio de homofilia, ¿no? Ahora nosotros nos enfocamos en el logro de estatus. Y nada, y también estamos en la misma etapa, yo creo, como de muy abiertos a recibir comentarios para poder mejorar la investigación. Al principio yo escribí una idea y luego creo que se ha ido modificando en función de los papers que han ido saliendo, porque yo creo que ya llevamos un poco más de un año tratando de avanzar, pero las colaboraciones no son fáciles, como me imagino aquí todos saben, todas saben. Entonces sería bueno recibir retroalimentación para ver un poco cómo enfocar lo último que hemos hecho, que sí, sobre todo en términos como teóricos, y si le hace sentido también un poco los resultados, recomendaciones sobre modelos que puedan ser quizás más sofisticados para tener más confiabilidad sobre lo que estamos tratando de testear, ¿sí? Bueno, este es un poco el orden de la presentación. Escribí mucho, así que voy a tratar de no, quizás, saltarme algunas cosas después, porque, no sé, puede que no sea tan necesario. Voy a tratar simplemente de mostrar por qué es importante hacer lo que estamos haciendo. Bueno, como ustedes, me imagino que saben, la investigación sobre cómo las personas establecen conexiones con otras en diferentes posiciones de clase o nivel socioeconómico, algo que uno puede discutir en fondo cómo denominar eso, se ha realizado principalmente dentro de la literatura sobre capital social individual, o la perspectiva de los recursos, como algunas personas le han gustado llamar, ¿sí? Nan Lin es el gran referente a nivel más metodológico, diría yo. Los antecedentes teóricos están también en Lin, pero también están en Bourdieu, aunque Bourdieu nunca desarrolló mucho este concepto. Y estos contactos sociales, relaciones interclases, capital social al final, especialmente aquellos que tienen como un estatus más alto, han demostrado ser cruciales para el logro de estatus, ¿no? Las personas, si uno tiene contacto con alto nivel socioeconómico, estos contactos han demostrado ser útiles para poder tener mejores trabajos, ganar mayores ingresos, etcétera, ¿no? Hay muchísima investigación sobre esto. Entonces, somos conscientes que estamos tratando de hacer una contribución en una literatura que ya tiene harto carrete, ¿sí? Ahora, hay una controversia interesante que emergió a partir de un paper publicado por Moe en el 2003, creo que en el American Society Review, no recuerdo muy bien, donde disputaba un poco esta idea de esta influencia del capital social en el logro de estatus, ¿no? Y él decía básicamente que los efectos del capital social podían ser más que nada, podían estar sesgados de acuerdo, producto de la homofilia ocupacional, ¿no? Esta tendencia, por ejemplo, de académicos, académicas a relacionarse con personas académicas también, ¿no? Eso podría, en el fondo, al menos condicionar un poco el efecto del capital social. Esto trajo respuestas importantes desde de la literatura de capital social. Nalini y compañía publicaron hartos papers tratando de demostrar un poco que esta crítica era errónea, ¿no? Desde problemas a cómo había especificado el modelo Moe hasta cuestiones más conceptuales, que básicamente eso simplemente representaba un poco de la forma en cómo operaba el capital social, ¿sí? O sea, podía ocurrir que en redes más homogéneas el capital social fuera más importante simplemente, ¿no? Bueno, así como de moderación. Que al final el argumento que se dio en un paper más reciente, el año 2016, donde hubo un testeo quizá un poco más serio respecto a esta controversia, de Chan y Volcker, que esa fue al final como la gran conclusión.
nada, al final entonces la crítica es que la similitud entre las personas y sus contactos podría ser al final la fuerza impulsora detrás de los efectos de las redes sociales, en lugar de los mecanismos tradicionales que se han estudiado en la literatura, como la influencia, el favoritismo, información. ¿Sí? Bueno, la evidencia sigue siendo muy acotada respecto a esto. Yo tengo la impresión de que es un debate que está ahí como un poco debilitado, nadie se anima mucho, también por un tema de que no están los datos adecuados para testear las hipótesis, ¿no? Nosotros creemos que no tenemos los datos como para testear explícitamente lo que está siendo como contestado en la literatura, pero lo que proponemos es que uno podría como enfocarse, podría ir como en otra mirada a testear un poco esta controversia, ¿no? Enfocándose, por ejemplo, en la homogeneidad de la clase en las redes sociales, ¿no? Meter un poco esto en la ecuación. Y aprovechar un poco esta innovación en el generador de posiciones que está en el SOC, ¿no? Que quizás un proxy mejor sobre lo que son las redes, que habitualmente no estaba en el generador de posiciones en la literatura de capital social. Bueno, entonces, lo que nosotros tratamos de hacer entonces en este estudio es básicamente como decir, ok, pues la homogeneidad puede ser una manera de dar un poco más de pistas respecto de esta controversia que se ha generado. Y lo que hacemos entonces es examinar simultáneamente los, entre comillas, efectos del prestigio ocupacional, que es el indicador tradicional, y la homogeneidad de la red en las posiciones ocupacionales alcanzadas y los ingresos de los trabajadores, ¿no? Metemos un poco la homogeneidad de la red en la ecuación, ¿sí? Y buscamos responder a esta pregunta de investigación: ¿en qué medida el capital social y la homogeneidad de red en términos ocupacionales afectan el logro de estatus? Esta problemática es interesante y quizás también tiene que ver un poco con algo que voy a comentarles después de la primera presentación, porque traslada un poco el debate de la inversión y la movilización de capital social hacia una lectura más de clases, ¿no? El generador de posiciones, que es el instrumento tradicional, es un instrumento que recalca los vínculos ocupacionales. Es difícil no dejar de lado la discusión sobre clases si uno hace eso, pero eso ha sido como bastante dejado de lado la literatura de capital social, aunque en los últimos 4 o 5 años han salido bastantes, algunos papers, no diría muchos, pero algunos papers donde están tratando un poco de hacer esta conexión, ¿sí? Por ejemplo, enfocarse en cómo los vínculos sociales en términos de clase están conectados con procesos de clausura social. Al final se refieren un poco al tema de la homogeneidad y mecanismos, por ejemplo, que habló Alejandro en la presentación pasada, ¿sí? Recomiendo un paper bastante bueno que salió hace poquito de Andrea Alecu sobre un poco esta discusión, ¿no? Tratar de conectar un poco Lincoln, Bourdieu y una literatura sobre capital social. Bueno, y el paper que yo saqué es el año pasado. Perdón, voy a ver el tiempo porque quiero mostrar el resultado. Me interesa mucho más eso. Claro, en el fondo el vínculo sobre capital social y logro de estatus es una literatura bastante amplia, que trata un poco de meter en la ecuación la importancia de los vínculos sociales al típico modelo de logro de estatus, ¿no? En donde la educación y el origen socioeconómico son los principales predictores de las posiciones alcanzadas. ¿Sí? Desde la literatura capital social dicen, ok, los contactos también podrían afectar un poco el logro de estatus y por lo tanto poner un poco en tela de juicio el ideal meritocrático, ¿no? Si uno puede acceder a puestos de trabajo mejores, ganar mayores ingresos por las personas a las que uno conoce, bueno, entonces hay algo más que los méritos o el origen, que el origen también pone un poco en duda este ideal meritocrático, pero al final el aspecto de capital social es más, refiere un poco como a canales más informales, ¿no? Entonces, y también es poner un poco, complementar este modelo clásico, ¿no? La investigación nuevamente ha demostrado que el capital social es importante en distintos outcomes. Nosotros nos vamos a enfocar en básicamente el logro ocupacional y el ingreso, como les voy a mencionar más adelante, que son los dos principales outcomes que se han estudiado. Ahora, ¿por qué uno podría pensar que el capital social pudiese afectar el logro de estatus? ¿Sí? Básicamente porque los recursos sociales se distribuyen de manera desigual en la sociedad. Eso es algo que ya se sabe hace bastante tiempo. Para Chile también, ¿no? Hay diferencias importantes sobre la diversidad de los vínculos, la cantidad de contactos y el prestigio ocupacional de los contactos a los que las personas acceden de acuerdo al nivel socioeconómico, educación, clase, como quieran llamarlo. Y esto ocurre porque, y principalmente cuando uno accede a contactos que son de mayor prestigio ocupacional, quienes pueden ejercer mayor influencia, manejan más información, etc., ¿no? No voy a entrar mucho más en los mecanismos que difícilmente, que
pocas veces se han testeado explícitamente en la literatura, pero están ahí a nivel teórico. Bueno, yo les conté un poco sobre esta discusión, sobre cómo Moe argumenta que los efectos del capital social podrían estar sesgados debido a la homofilia social, ¿no? Y lo que nosotros argumentamos es que la homogeneidad podría ser un factor un poco como para tratar de testear un poco esta hipótesis, o sea, ¿es capital social o es homofilia? ¿Sí? Y nosotros sugerimos que las potenciales ventajas generadas por la similitud ocupacional en el proceso de logro de estatus podrían tener que ver con procesos de clausura, ¿no? Con las implicancias asociadas a procesos de clausura que terminan por segregar contextos sociales y reforzar y facilitar la homogeneidad de clase en las redes sociales, ¿no? O sea, al final hay una tendencia, como ya sabemos, de las personas a relacionarse con similares. Esta tendencia es gatillada principalmente por dos factores: las preferencias, ¿no? Las preferencias tienen que ver un poco con homofilia cultural, pero más que nada por la oportunidad estructural, que es algo que habló Alejandro, ¿no? Las personas de distintas clases tienden a estar en lugares distintos, por lo tanto hay menor frecuencia de contacto, y al final la consecuencia directa entonces de esto es que las personas tienden a generar redes que son homogéneas, ¿no? Y al generar redes homogéneas se generan estos mecanismos de clausura, ¿no? Que quiere decir básicamente que las personas tienden a restringir el acceso a personas de otras clases, con consecuencias socioeconómicas importantes, sobre todo en la parte más alta, que significa como privar a los demás de los recursos que son importantes para salir adelante, ¿sí? Si un grupo social está unido, ¿no? Esto no es simplemente porque proporciona a sus miembros el acceso a recursos integrados en las redes sociales, que es el típico argumento, sino también porque tiene una serie de propiedades en común, como dice acá, que los une socialmente en términos de relaciones de conocimiento y reconocimiento mutuo, y nosotros consideramos que esto puede facilitar formas de solidaridad que sean útiles para el proceso de logro de estatus y capturar algo más de lo que habitualmente está ahí como medido en el capital social. Ahora, las redes como cerradas, ¿no? La homogeneidad podría ser una ventaja, consideramos nosotros, especialmente para las personas de las clases más altas, ¿no? Quienes tienen mayores incentivos para estar cerrados, ¿no? Para proteger recursos que habitualmente son escasos, ¿sí? Esto les puede permitir consolidar recursos y acaparar oportunidades, ¿no? Que es un argumento muy burdeano. Entonces uno podría esperar que, por ejemplo, la homogeneidad beneficiase particularmente a las personas con niveles socioeconómicos más altos. Ahora, obviamente, la clausura también se produce en los grupos ocupacionales más bajos, que es algo que se vincula también con la presentación anterior, ¿no? Hay una clausura social que denominaba Parkin como una forma de solidaridad, ¿no? Que tiene que ver más que nada con esfuerzos para tratar de usurpar recursos y qué sé yo, bueno, no entra mucho más en esto, pero al final la clausura también se produce abajo por distintas razones. Sin embargo, los efectos asociados a este tipo de clausura habitualmente son más restringidos, no hay conexión con instituciones, etc. Por lo tanto, uno esperaría que la homogeneidad en este caso no generase menos retorno o se vinculara menos con logro de estatus que en el caso de las clases más altas. Argumentos por ahora muy preliminares, o sea, voy a insistir que esto ha cambiado bastante, así que si tienen alguna más idea o están en desacuerdo con este tipo de argumentos, sería genial que nos contaran. Entonces hay como tres hipótesis, también preliminares. La primera es que sugerimos que la homogeneidad de red tiene un rol preponderante en el proceso de logro de estatus en comparación con el capital social. ¿Sí? Consideramos que podría afectar más, quizás al final la homogeneidad captura un poco la estructura asociada al capital social, ¿no? Por lo tanto, uno podría esperar que capturara algo más, que envolviese un poco la asociación entre capital social y logro de estatus y capturara quizás un poco más. Además, es posible que las personas con posiciones ocupacionales iniciales más altas se vean especialmente favorecidas en capital social, esto de la clausura que le mencionaba, y especialmente por la homogeneidad de la red. Y finalmente, que esto ya es como la hipótesis tradicional en la literatura, en esta controversia, es esperable que la homogeneidad de red incremente la importancia del capital social en el logro de estatus, ¿sí? Bueno, no puedo dejar de recalcar
estudios que se han hecho en Chile sobre capital social y explícitamente sobre homogeneidad de red, en términos de socioeconómicos. Por ejemplo, en cuanto a las redes personales más íntimas, Barksed y compañía demostraron que las redes están estructuradas por nivel educacional, aunque en mayor grado por categorías de edad y religión. Un paper que publiqué yo con Beate Volker y Jesper Rosser, demostramos que hay una relación en forma de U entre clase social y homogeneidad de clase, lo que sugiere que la segregación de la red es más alta en la parte superior e inferior, y las clases medias tienden a ser un poco más heterogéneas en sus redes. Y en cuanto al logro, al vínculo entre capital social y logro de estatus, hay dos investigaciones que me gustaría recalcar. Bueno, una publicada por Contreras y compañía, donde demostramos que el capital social favorece mayormente a personas con origen socioeconómico alto en el proceso de logro de estatus, y un estudio publicado por Espinosa y colegas, donde se demostró, bueno, Vicente publicó paper antes sobre esto, pero recalco este que es más reciente, sobre cómo el capital social favorece el logro ocupacional de los grupos que ya ocupan posiciones sociales altas, ¿sí? Un estudio comparado también es bastante interesante, Chile-Uruguay. Bueno, esto creo que lo puedo hacer más rápido porque yo creo que todos estamos un poco socializados en el SOC, ¿no? Ocupamos el SOC evidentemente, ocupamos dos olas, la 2016, 2018, y ocupamos una submuestra que tiene de las personas que trabajan, ¿no? Aproximadamente 1.200 observaciones. Tenemos personas que están en las dos olas, ¿sí? Tenemos dos variables dependientes que representan un poco el logro de estatus, prestigio ocupacional y ingreso del trabajo, logaritmo. El prestigio ocupacional está medido en puntaje 16. Afortunadamente no tengo que entrar en esto porque la presentación anterior ya lo mencionó. El estatus ocupacional de los contactos es nuestra primera variable independiente de interés. Nuevamente, hicimos exactamente calculamos el estatus ocupacional por medio de contacto asignando puntaje 16. Afortunadamente no tengo que entrar mucho más en esto. Esto es importante. Calculamos una medida de homogeneidad de red que es bastante simple, si la comparo con la presentación anterior. Lo que hicimos fue clasificar las ocupaciones consideradas en el generador de posiciones en 3 posiciones de clase, ¿no? Ocupaciones altas, medias, bajas en términos de estatus. Luego para cada encuestado asignamos la proporción de vínculos de clase similar, utilizando los mismos rangos de prestigio ocupacional, que es algo que yo hice en un paper que publiqué el año pasado. Por ejemplo, si un encuestado tiene una ocupación dentro de un rango I6, 65, 88 puntos, por ejemplo, doctores, abogados, se le asigna la proporción de contactos dentro de su red social que tienen ocupaciones dentro de ese rango, ¿sí? Esta es una medida que ocuparon también Hofstra y compañía para estudiar la segregación en términos de la categoría étnica y de género, ¿sí? Para Holanda, que fue publicado en la American Psychological Review. Básicamente copié la medida. Controles, género, edad, origen socioeconómico y nivel educativo. Obviamente estas dos variables son importantes porque son las variables principales en el modelo tradicional de logro de estatus. Los otros son controles como que típicos, ¿no? Hacemos modelos lineales tradicionales, ¿no? Y aprovechamos el componente longitudinal de la encuesta, que es algo que tenemos que hacer, que es una necesidad en esta literatura, y controlamos por una variable dependiente rezagada. O sea, tenemos que controlar obviamente por las ocupaciones, por el estatus anterior. Así que, ¿qué resultados tenemos? Bueno, en cuanto al logro ocupacional, no sé si se ve bien, bueno, hay tres modelos, ¿no? Un primer modelo donde se incluyen los controles y se incorpora la variable tradicional, que es la del prestigio de la red, ¿no? Que demuestra ser significativa, es decir, contactos de mayor prestigio se vinculan con mayor logro ocupacional. Cuando se ingresa luego el rezago, ¿no? Vemos que lógicamente disminuye el efecto, pero sigue siendo significativo, efecto entre comillas, discúlpenme. Y luego en el tercer modelo lo que hacemos es ingresar a la segregación de la homogeneidad de la red, ¿sí?
que también demuestra ser significativa. Entonces, para efectos del prestigio ocupacional alcanzado, ¿no? Este logro ocupacional, vemos que tanto el prestigio de la red en términos socioeconómicos y la homogeneidad son predictores significativos, ¿no? Que llevan a alcanzar mejores posiciones de estatus. Luego, lo que tenemos, perdón, estoy viendo el tiempo, son las interacciones asociadas a la hipótesis 2 y 3. Acá también tenemos tres modelos con interacciones. Básicamente en el primer modelo lo que tenemos es la interacción entre las dos variables de red, que no es significativa, es para testear si es que el prestigio es más importante a medida que se incrementa la homogeneidad de la red. La segunda interacción es entre el prestigio de la red y el estatus del contacto, del estatus de la persona en el tiempo 1, que no es significativo, y el estatus de la persona en el tiempo 1 en interacción con la homogeneidad tampoco es significativo, ¿no? Básicamente ninguna interacción es significativa. En cuanto al ingreso del trabajo, lo que tenemos es que son los tres primeros modelos y interacciones, es que nuevamente el prestigio de la red, cuando ingresa inicialmente el modelo 1 es significativo, pero cuando ingresamos el rezago, ¿no? Vemos que pierde significancia, y en el modelo 3, cuando ingresamos la homogeneidad de la red, vemos que la homogeneidad es significativa y arrastrando, pero alcanza a ser significativa, lo que da cuenta simplemente de que el prestigio de la red no es un predictor importante de los ingresos del trabajo, pero sí lo es la homogeneidad de la red, ¿sí? Cuando vemos las interacciones, afortunadamente, tenemos que, bueno, yo considero que el ingreso del trabajo es un outcome mucho más interesante de estudiar, sobre todo por la diversidad que hay dentro de las ocupaciones, ¿no? Y acá tenemos que las tres interacciones son significativas. ¿Qué significa esto? En cuanto a la primera interacción, lo que está demostrando básicamente es que efectivamente el prestigio de la red incrementa su importancia en predecir el ingreso cuando se incrementa la homogeneidad de la red, ¿sí? Luego, que esta es un poco como la hipótesis que está detrás de la controversia, y que el capital social se vuelve más importante cuando las redes se vuelven homogéneas. Luego lo que tenemos es que, sin embargo, bueno, esto un poco en relación a la segunda hipótesis, vemos que el ingreso, el prestigio de la red es más importante para predecir el ingreso en las personas con mayores ingresos iniciales, ¿sí? Favorece un poco a las personas, el capital social en términos de prestigio de la red, favorece a las personas de mayores ingresos iniciales, ¿sí? Aun cuando veíamos que eso no era significativo en los modelos sin interacciones. Y lo que tenemos después es que, y esto es un poco contraintuitivo, al menos para mí, bueno, es que la homogeneidad de la red favorece más a las personas de menores ingresos, ¿sí? Iniciales, en cuanto a alcanzar mejores ingresos en 2018. Bueno, ¿qué tenemos entonces en términos de conclusiones para ir cerrando? Nuestros resultados indican que tanto el capital social como la homogeneidad ocupacional son importantes, ¿sí? Que es un poco nuestro argumento inicial. Sin embargo, el capital social afecta exclusivamente el logro de estatus, y la homogeneidad social en términos de ocupacionales incrementa tanto el logro ocupacional como los salarios de los trabajadores, entonces uno podría decir que es un poco más importante. Esto permite apoyar generalmente la hipótesis 1. Además, luego vemos que la influencia del capital social y la homogeneidad de red parece afectar de la misma manera a grupos socioeconómicos en cuanto al logro ocupacional, ¿sí? Porque las interacciones no son significativas ahí. Pero en cuanto al ingreso del trabajo, los resultados muestran que los, entre comillas, efectos del prestigio ocupacional se perciben en personas con mejores ingresos pasados. Esto es coherente con, no estamos estrictamente probando lo mismo, pero es coherente con una de las conclusiones de Espinosa y colegas en publicado el año pasado.
¿sí? De cómo el capital social beneficia a las personas que tienen posiciones sociales mejores, iniciales mejores. E inversamente vemos que la homogeneidad de red parece beneficiar especialmente a personas con peores ingresos pasados. Por lo tanto, estos resultados no permiten apoyar la hipótesis 2. Nosotros consideramos que la clausura va a beneficiar mejor más a las personas con posiciones iniciales más altas. Y finalmente los resultados indican que la homogeneidad de red incrementa considerablemente los, entre comillas, efectos del capital social, especialmente en cuanto a los ingresos del trabajo. Que esto es coherente con la sugerencia general de literatura, con esta controversia que yo les contaba inicialmente, y por lo tanto los resultados permiten apoyar la hipótesis, ¿sí? Bueno, pero todo esto es bastante preliminar, simplemente resaltamos que nuestros resultados sugieren que la clausura social no puede ser menospreciada como un mecanismo explicativo de las posiciones sociales alcanzadas, aun cuando obviamente el tema de la homogeneidad captura simplemente la forma en cómo podría operar el capital social. Yo creo que eso es algo que nosotros vamos a tener que empezar a explorar tanto teóricamente como empíricamente. La homogeneidad es básicamente como la forma en cómo podría operar, o estudiar distintas composiciones de red, podrían ayudar a entender cómo opera el capital social simplemente, ¿no? Bajo qué condiciones el capital social importa y para qué grupo. Yo creo que ese es el siguiente paso que tenemos que dar para que esta investigación tenga un poquito más de peso. Bueno, eso, gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahora pasamos a la última presentación de Roberto Cantillán, Vicente Espinosa, Matías Baxter y Alejandro Plaza. Así que les dejo la palabra. No sé quién va a presentar en este caso. Yo voy a presentar. Sí. Yo, Todo tuyo. ya, bueno, primero, gracias bueno, dar la oportunidad. Este es un trabajo que, bueno, iniciamos hace harto tiempo ya. Matías dio el primer impulso al tratar de descifrar el trabajo de Smith 2014, trabajo sobre distancia social, donde compara dos puntos en el tiempo, separados por 20 años, publicado en el American Journal of Sociology. Él ocupa una metodología que nosotros aquí reproducimos, y yo creo que es el principal aporte de la investigación que estamos desarrollando actualmente. Vale decir que la presentación es, bueno, nuestros resultados son principalmente descriptivos, y bueno, tampoco testamos de manera directa la relación entre homofilia y desigualdad, puesto que no usamos como variable dependiente alguna variable que permita evaluar la distribución diferencial de recursos, sino más bien utilizamos las diadas, ya, como variable dependiente. Ahí, bueno, explicaré con mayor profundidad eso. Entonces, bueno, como todos sabemos, el proyecto modernizador de tinte neoliberal puso énfasis en varias cuestiones, como la estabilidad política, el crecimiento económico sostenible y un énfasis en el desarrollo de igualdad de oportunidades en desmedro de igualdad de posiciones. Esto tuvo como consecuencia altos niveles de desigualdad socioeconómica y problemas consecuentes de cohesión y conflictividad social que hemos vivido durante los últimos años. A propósito de eso, nosotros nos preguntamos cómo se relaciona la homofilia y la desigualdad social. Otra pregunta que nos resulta interesante y que también ha sido frecuentemente abordada es si es que en la literatura el aumento de la desigualdad coincide con una mayor tasa de relación hacia adentro para los grupos basados en estatus, y cuáles son los rasgos adquiridos más prominentes para el desarrollo de límites y fronteras categoriales en la realidad chilena. Esto, bueno, ya se ha repetido bastante, así que lo voy a pasar muy rápido. Nosotros entendemos la homofilia como un fenómeno ecológico y un principio organizativo básico. Sabemos que refiere a la tendencia empírica de la mayor probabilidad de contacto entre similares.
esta omnipresencia de la homofilia implica que los recursos tienden a estar localizados en la red y, y bueno, constituye una de las características más marcadas de la sociedad moderna. Una distinción conceptual básica que ya también ha sido, que fue también abordada por Alejandro y Matías, es la homofilia de base. Aquí nosotros sí hicimos eco de la traducción que hizo Matías y también le pusimos homofilia endogámica. Y bueno, la gracia del modelo también que nosotros utilizamos acá es que controla por homofilia base. Y bueno, esto me lo va a saltar porque ya todos lo sabemos acá en las personas que estamos acá. Con respecto a la homofilia y la desigualdad, nosotros, bueno, siguiendo también el trabajo de Matías y compañía, lo entendemos como un correlato micro de la desigualdad social, sobre todo cuando se aborda desde la perspectiva de la red cercana o de confidente. También da cuenta de un contexto que condiciona interacciones sociales y, por supuesto, también condiciona la estructura global de una red social y las características de la red egocentrada. Por ejemplo, el tamaño de la fuerza, los lazos, perdón, el tamaño de la fuerza, los lazos y las características globales. Y también ha sido indicado frecuentemente que es un mecanismo que facilita la acumulación de la ventaja, el desarrollo de la clausura y localización de recursos en determinadas configuraciones sociales. Siguiendo ya el clásico trabajo de Mayo Garib, es esperable que las dotaciones iniciales, como le dicen ellos, puedan verse agravadas por la influencia de las características de la red. En este sentido, la homofilia puede exacerbar la desigualdad social y por eso para nosotros vale la pena poner énfasis en el vínculo que existe entre la homofilia y la desigualdad. Y más recientemente se ha puesto énfasis la tendencia sinérgica de la homofilia y este fenómeno de la consolidación que llama Blau-Schwarz, que básicamente es la correlación entre los rasgos sociodemográficos y cómo se relaciona este fenómeno con la homofilia y la distribución diferencial de recursos. Este es un gráfico que más o menos resume lo que ya le acabo de decir. Esto es de un paper, o sea, un trabajo reciente hecho por Garib, donde vemos que la homofilia está situada como una condición básicamente que da cuenta del contexto de otros procesos de red y de distribución diferencial de recursos. ¿Qué tenemos como evidencia para el caso chileno? Bueno, lo primero, también trabajos de Torchi, McClure y Uneus, que básicamente ponen énfasis en la homogamia educacional y al momento de seleccionar pareja. También tenemos los trabajos de Vicente, que ponen énfasis en los efectos negativos de la homogeneidad social en los procesos de superación de pobrezas y movilidad social. También, bueno, Vicente también habla, no lo agrega acá, sobre cómo afecta la homogeneidad en los procesos también de acción colectiva, cuando analiza a los pobladores. También se pone énfasis en las diferencias culturales, regionales y étnicas con los trabajos de Espinosa-Durson y con Espinosa con Rabi. El antecedente del cual nosotros más nos colgamos, por supuesto, del trabajo de Matías, el Vicente y el Alejandro Plaza, que analizan las pautas de homofilia considerando los mismos atributos que nosotros consideramos acá, pero lo analizan para ENACOES 2014. Nosotros incluimos, como veremos, la muestra de ELSOCOES 2017 y 2019, muestra 1 y muestra 2, dando cuenta que, bueno, eso lo voy a explicar un poquito más. Bueno, Marsted da cuenta de que bueno, la sociedad chilena está fuertemente estructurada por edad, religión, y en un grado menor por posición política y educacional. Ya lo hemos revisado harto. Así que me lo voy a saltar. Nosotros, en relación tenemos hipótesis por parámetros, siguiendo también el ejemplo de Smith en 2014. Entonces, tenemos hipótesis más bien teóricas, por ejemplo, sobre el sexo. Esperamos que la homofilia del sexo sea principalmente endogámica por la distribución, que básicamente los tamaños de los grupales son muy, muy similares. Y dado que los lazos de confidencia contienen muchos parientes, esperamos que la homofilia para los vínculos no familiares sea mayor. En términos, para la edad,
La investigación anterior sugiere que las relaciones sociales de confianza hay una fuerte tendencia a establecer vínculos con otros similares a edad y viceversa. Cuestión sabía. Con respecto a la educación, para el caso chileno, en la medida en que la fase de expansión en el acceso a la educación universitaria es reciente, también se podría esperar mayor cohesión entre las personas que hayan tenido mayor exposición al sistema formal de educación universitaria. Con respecto a la religión, también considerando el decaimiento en la inscripción de la fe católica, esperamos ver mayores niveles de hemofilia entre individuos evangélicos, considerando que es el segundo grupo de mayor tamaño. Y en términos ideológicos, esperamos ver mayor polarización ideológica y mayor probabilidad de formación de vínculos homófilos en los polos del espectro ideológico. Como les había comentado, nosotros usamos las olas 2 y 4, es decir, 2007-2019, para el 2019 la muestra 1 y muestra 2 de ELSO. Para la muestra 1 tenemos 2.927 casos, para la muestra 1 del 2019, 2.153, y para la muestra 2, 1.264, que es una muestra de refresco, por eso nosotros hicimos la separación del año, para el año 2019. El generador de nombre que todos conocemos, consideramos, como les dije ya, sexo, el sexo de los adultery, el nivel educativo, la posición ideológica, la religión y la edad. Como le había comentado, nosotros seguimos la orientación de Smith y revisamos la tasa absoluta de interacción o contacto entre grupos sociodemográficos y la tasa de contacto en relación a un modelo base de expectativa al azar, ¿ya? Y estas expectativas, siguiendo Smith, se construyen en función de la composición demográfica de la población de interés. En efecto, este modelo permite evaluar la prominencia relativa de los parámetros, cuestión que es muy relevante, también siguiendo los trabajos de Kalm y McPherson, puesto que la homofilia es un fenómeno sinérgico. Y eso. Nosotros utilizamos este modelo que es frecuentemente usado en la investigación médica para dar cuenta de enfermedades raras, que son difíciles de capturar con un muestreo aleatorio. Estos modelos comparan los casos que son los individuos con la enfermedad con los controles que son individuos que no tienen la enfermedad. Esta aproximación es pertinente para utilizar con dados egocentrados, puesto que captura el raro evento de interés que son las relaciones sociales entre los actores. Para nuestro caso, los casos son parejas entrevistados altri o ego-altri que mantienen una relación conocida, en este caso de confianza. O sea, las diadas observadas. Y los controles representan una muestra aleatoria de parejas que no tienen una relación social conocida. Y esto nosotros, siguiendo el ejemplo de Smith et al. 2014, lo hicimos emparejando aleatoriamente a los encuestados de la muestra. Esto es lo que capturaría la homofilia basal, que sería la mezcla aleatoria esperada en la población, de acuerdo a la distribución de los individuos en los grupos sociales. Esto es más o menos, esta idea, este esquema más o menos grafica cómo es que nosotros construimos cómo trabajamos la base de datos. Bueno, los colores obviamente significa que son del mismo atributo, tanto el encuestado como el altri, y nosotros simulamos emparejando los egos, no parejas ego-altri, que es lo mismo que hace también Smith. Y bueno, eso lo hicimos también considerando los pesos poblacionales. Y bueno, eso. Cualquier duda también después, por supuesto, podemos conversarla. El modelo básico, cuando nosotros tenemos las diadas observadas, que pueden ser o no homofílicas, versus los controles que son las no observadas, que son el emparejamiento aleatorio, con esa base de datos, nosotros finalmente utilizamos un modelo que es básicamente una regresión logística simple, en donde los 1 son los pares encuestados alter y los 0 serían los pares encuestados aleatoriamente. Así que el modelo es bien simple y
y como le había dicho antes, permite también capturar la naturaleza sinérgica del fenómeno de la homofilia, porque permite controlar los efectos de distintos tipos de homofilia, o sea, considerando distintos tipos de rasgos sociodemográficos en los modelos. Como primero resultado descriptivo, la homofilia absoluta, aquí los resultados más cercanos a uno representarían mayor homofilia. Representan obviamente lo esperado, por ejemplo, para el sexo, la homofilia esperada por chance está cercana al 50%, lo cual obviamente obedece a la tendencia en la distribución de los individuos en términos de sexo. Y bueno, en todos los demás parámetros también encontramos que la homofilia observada es mayor que la esperada de acuerdo al emparejamiento aleatorio de los egos. Y de manera más, ya, este es el modelo más, estos son los modelos que lo voy a mostrar en dos partes porque la tabla es un poco larga porque consideramos las distintas categorías de los rasgos, es decir, por ejemplo, para sexo consideramos la tendencia a la homofilia entre mujeres, hombres, y también por nivel educativo particular. Cuestión que nos hace Smith et al. Bueno, encontramos de manera similar también a lo que encuentra Barsted de compañía. Bueno, básicamente como esperábamos, también todos nuestros rasgos son significativos. Hay cuestiones interesantes, por ejemplo, el nivel educativo mayor, que en este caso sería el acceso a educación superior, tiene el efecto tendría una fuerza mayor y positiva en comparación con las demás. En términos de religión, también vemos una mayor fuerza para los evangélicos en comparación con los católicos. Acá hay algunos matices sobre los cuales voy a enfatizar en la discusión, sobre todo cuando se considera la diferencia que nosotros hacemos separando entre todos los vínculos y los vínculos no familiares. Vemos también que en términos ideológicos hay una clara forma de U entre los polos del espectro ideológico, siendo aquellos que no declaran posición ideológica los grupos más homofílicos. En términos de discusión, como les comentaba, nosotros encontramos lo que esperábamos, que era que todos los resultados, o sea, todos los efectos fueran significativos. En general, la fuerza de la homofilia es mayor para los vínculos no familiares, informados para sexo, edad, educación, y para el grupo religioso ideológico este patrón se invierte. Estos son rasgos adscritos, lo cual también permite distinguir, bueno, permite elaborar algo sobre eso, porque esta relación se invierte. Y bueno, esto también denota la importancia de los grupos familiares para la homofilia en rasgos adquiridos, que era lo que le estaba mencionando recién. Para el sexo, encontramos la dirección, bueno, encontramos que los efectos se muestran estables a pesar del control estadístico ejercido por los otros parámetros, y encontramos que es mayor para los lazos no familiares, y bueno, siguiendo a Marsen, esto es esperable, puesto que es reconocido el rol socializador y de cuidados compartidos con la familia, lo cual redunda en una configuración endogrupal menos diferenciada, casi literal de Marsen. En términos de edad, en línea con la investigación anterior, también encontramos que el efecto negativo, dado que nosotros medimos la homofilia acá como diferencia absoluta. Entonces, en la medida en que las personas tienen mayor diferencia etaria, encontramos que es mucho menos probable que formen vínculos, que sean diadas observadas. Para la educación, nosotros encontramos que el nivel educativo es mayor para los vínculos no familiares, con la excepción de la categoría menos que secundaria. Esto es interesante, puesto que esto podría dar cuenta de que
que los confidentes sean en su mayoría familiares, indica que este fenómeno de fragmentación vertical y por lo tanto concentración de la desventaja en términos de estatus implica un espacio limitado, inducido por la homogeneidad y sellado por la localización de la confianza. Eso es una cuestión indicada por otros trabajos de Castell, Domnitz, también por Vicente. Esta dinámica redunda en exaltadas restricciones para acceder a recursos no redundantes, lo cual ha sido indicado por trabajos anteriores. Y bueno, este escenario en donde nosotros vemos que los universitarios serían más homofílicos que el resto, se mantiene, aun cuando las políticas hayan logrado expandir la oportunidad educativa. Y esto puede estar indicando que aquellos individuos que rompen con el patrón de reproducción y clausura lo hacen homogeneizando hacia arriba, o sea, que también, bueno, se ha dicho bastante en las presentaciones anteriores. En todo caso, los resultados serían coherentes con lo esperado en un escenario ante desigualdad, como otros trabajos también lo han indicado muy, muy frecuentemente. O sea, es decir, que la tasa de vínculo hacia adentro de los grupos basado en el estatus es mayor. Con respecto a la religión, la homofilia por creo religioso es más fuerte en los vínculos no familiares, perdón, en los vínculos familiares, lo cual también es esperable. Esto ocurre de manera similar, pero excluyendo a los otros, que muestran resultados negativos y significativos para todas las muestras consideradas. Los efectos más fuertes de la homofilia religiosa ocurren en los evangélicos y católicos, ¿verdad? Y esto de manera similar entre muestras y considerando diferencia entre vínculos familiares y no familiares. Y aunque existe una tendencia a la homofilia, más fuerte en vínculos familiares para los evangélicos. Esto es importante porque estos grupos son mayoritarios en la sociedad chilena, pero su perfil socioeconómico es muy distinto, o sea, los evangélicos con los católicos. Y esto también habla de, bueno, habla del fenómeno este de la consolidación. O sea, en este caso, los evangélicos, dando cuenta de investigaciones anteriores, considerando que serían de un perfil socioeconómico muy distinto y de menor estatus que el de los católicos, podría estar dando cuenta de un fenómeno, bueno, sinérgico. En términos ideológicos, lo que encontramos es esta forma de uso, o sea, hay mayor homofilia en los polos, lo cual es esperado. Para el centro político es muy improbable que los vínculos sean homofílicos. Y bueno, siguiendo el trabajo clásico de Diani, nosotros, bueno, encontramos que, bueno, interpretamos en función del trabajo de Diani, que la homofilia predominante en la identidad política dan cuenta de sistemas de relaciones que son la base de los clivajes políticos sociales clásicos. O sea, encontramos esa forma. Y bueno, también es relevante que el mayor nivel de homofilia se encuentra en aquellas personas que no se identifican políticamente. Esto también habla de lo importante que es la desafección política y cómo este fenómeno puede tener también sus bases estructurales en la dinámica de formación de las redes de confidentes. Bueno, con respecto a las limitaciones, como les comentaba en un principio, el análisis se limita a ser descriptivo y no identifica, por supuesto, efectos causales. A posteriori nosotros esperamos evaluar de manera longitudinal el efecto de la homofilia en la distribución desigual de recursos, por ejemplo, utilizando una variable dependiente como capital social, que las presentaciones anteriores sí lo han hecho. Pero el tratamiento de la endogeneidad de la homofilia es un desafío que tenemos que abordar de manera bien seria, por supuesto, y sofisticada. Estos trabajos también, como ha sido sugerido por Matías, también pueden ser, bueno, mismo tipo de modelo, perdón, se podría aprovechar la estructura de los datos de otra manera, por ejemplo, considerando modelos multinivel o también otros trabajos que se han hecho en esta misma línea, que utilizan modelos de gráficos exponenciales aleatorios para datos de concentrados, siguiendo los trabajos del laboratorio Stanford de Washington, Krivitsky y Morris, por ejemplo, el paper del 2017. Y bueno, agradecimientos al Fondesit ya extinto de Vicente, que nos contribuyó nos dio soporte, y también al proyecto Minicode del
que también el Vicente era el investigador responsable. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy buena presentación. Ahora entonces tenemos 20 minutos para preguntas, comentarios y todas las observaciones que tengan. Dejo la palabra abierta. Quizás como punto de partida podemos tomar los comentarios que estaba mandando Vicente al chat, que son hartos y para todos. No sé si podemos ir abordándolo y ir iniciando la conversación a partir de esto. Sí, estoy con la cámara mala, así que no lo puedo Bien. ver. Así que Yo pensaba que era por mala onda. no es que esté impresentable, no se preocupe. Sí. Si quieren, yo puedo partir, pero si quiere parte Gabriel, pues Gabriel te llegan a ti los comentarios primero. Vamos en orden. Ah, ¿o no lo habéis visto todavía? Sí, no, sí, ahora lo vi, perdón. Sí. Claro, no estoy de acuerdo. O sea, al final la clausura de los grupos socioeconómicos más bajos es simplemente una consecuencia de exclusión, así que voy a incorporar eso en la discusión, sin duda. Estoy absolutamente de acuerdo. Sí. En cuanto a los salarios, sí. No, también estoy de acuerdo con el argumento. No. Claro, no sé si hay más. Después hay una pregunta sobre, ok. Sí, por las variaciones de la red en un año y otro, yo no recuerdo muy bien no, lamentablemente no está Juan, qué hicieron, pero nosotros excluimos casos que tenían variaciones importantes, tuvimos prácticamente buena parte hartos meses como viendo la consistencia entre un año y otro y decidimos sacar una cantidad de casos importantes. Creo que fueron como 400 casos que eliminamos de los análisis porque consideramos que eran inconsistentes. Pero nuevamente no recuerdo muy bien qué es lo que hicimos para hacer esa, pero no estamos trabajando con toda la base de datos, eso es lo importante. Nada, sí, eso. Y puedo aprovechar de hacer una pregunta, como para después no hablar más. Claro, yo tengo una pregunta, o sea, más que una pregunta, es una... Sí, una pregunta, como una inquietud respecto a la primera presentación, porque me parece fascinante el resultado. Debo decirlo, como que me encanta como la idea y lo que muestran. La única duda que tengo respecto, como que creo que está que como la forma como se aborda inicialmente, como la discusión, creo que no está tan como, no tiene tanta consistencia después con lo que se hace. Entonces me gustaría saber en el fondo cómo están pensando en causar la revisión de literatura, porque yo creo que no es fácil, por dos razones. Una, porque está como la literatura de redes de conocidos por un lado, que tiene toda una línea emergente, ¿no? Pero por otro lado está el tema de que están abordando exclusivamente el generador de posiciones, que es un instrumento de la literatura de capital social y que tiene que ver con relaciones ocupacionales, ¿sí? Y que ahí hay mucho carrete, y se ha trabajado harto conceptualmente sobre el tema de la homofilia, aun cuando no se ha testeado demasiado. Y entonces como que mi duda es cómo van a encauzar la discusión, cómo van a tratar de equilibrar un poco estas dos discusiones que no convergen mucho, la verdad, y siempre es un problema cuando uno está como tratando de ver cómo mezclarlos, ¿no? Y porque sí, porque al principio como que mencionan el tema de que las redes de conocidos no se han estudiado tanto, lo que es cierto, pero hay artículos, por ejemplo el de Diprete, que yo creo que es importante mencionar porque es uno de los primeros artículos que aborda el tema de la segregación en redes y que muestra que en el fondo están segregados como las íntimas, que esto está como archisabido. Hay un paper también de Hofstra, que yo creo que es interesante también sobre redes de conocidos, y hay hay dos, uno del 2017 donde aborda el tema de la segregación étnica y de género, pero hay uno del 2020 publicado en Social Force que se llama Beyond the Core, y que es interesante porque en el fondo comparte algunas cosas con sus inquietudes,
y ver un poco en el fondo cómo la similitud también podría condicionar el tema del tamaño de la red, ¿sí? Aun cuando no se enfoca en las redes ocupacionales, ¿sí? Normalmente se enfocan las étnicas porque es el rollo que tiene Hofstra, ¿no? Entonces, mi pregunta básicamente es cómo van a tratar de encauzar la discusión, considerando que la red de conocidos de la literatura capital social, considerando el lazo interclase, sí ha estado abordado. Pero cuando uno considera como una red de conocidos, eso no ha sido trabajado tanto. Pues yo acá, como esto es trabajo en progreso, gracias por los comentarios a Vicente y la pregunta, guión comentario de Gabriel, que me parecen súper asertivas. Efectivamente, partiendo por último, dado que está más fresco en la memoria, que comentó Gabriel, me parece, llegar a el que opinan los coautores, ¿no? El ILA. Pero a mí me parece que el paper donde tiene como donde más aporta es desde un punto de vista más como de medición. En el fondo, hay distintas formas de procesar homofilia en redes, perdón, el grueso, y esto también conecta con medición guión sustantivo, en el fondo, el grueso del trabajo en homofilia se hace con redes primarias, el grueso, ¿cierto? Si uno tuviera que hacer como de todas las papers que se han publicado sobre homofilia, el grueso está focalizado en redes cercanas, vínculos fuertes, ¿no? Generador de posiciones. Yo creo que ahí yo haría una primera distinción donde nosotros nos estamos desviando de lo que se ha hecho previamente, que en el fondo, bueno, y pensemos cuáles son los niveles observables de homofilia en redes extendidas, donde si las redes son más o menos homofílicas, también tiene un montón de consecuencias, ¿cierto? Sobre estructuras sociales, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí yo haría una primera distinción. Después, el tema medición, ¿no? En el fondo, y acá conecto con la pregunta de Vicente, que dice qué ventaja tiene esta medida que nosotros proponemos respecto a otras conocidas como entropía o el Herfindahl. Yo argumentaría en el fondo que el Herfindahl, por efecto, no estoy seguro de entropía, en el fondo, pero cuando uno aplica como la batería de red de conocidos, el Herfindahl, básicamente uno no está midiendo homofilia, está midiendo homogeneidad. Y que son dos cosas distintas. Yo puedo tener una red muy homogénea, pero puede ser distinta a la mía. O sea, puede tener características distintas a mí como ego, ¿no? Otra cosa es que mis características me empujen de sobremanera a relacionarme con personas que comparten esas características. Entonces estamos hablando como de dos fenómenos distintos. Y en ese sentido creo que pueden estar correlacionados empíricamente, obviamente, ¿no? Pero en términos de validez de medición, una cosa es la segregación de mi red de conocidos o homogeneidad de mi red de conocidos, y otra cosa es cuán homofílica es esa red. Y yo creo que nuestra medición, como incorpora características de ego y como características relacionales de ego alto en la distancia social, repercute sobre el número conocido, apunta más directamente al concepto de homofilia. Entonces, por ahí también hay un aporte, creo yo, desde lógica estrictamente como medición. Y para que el paper no sea estrictamente solamente medición, están estas dos hipótesis adicionales, complementarias, que conectan como la lógica de Blau, ¿no es cierto?, movilidad intergeneracional, con más o menos relaciones intergrupales, y la idea de educación, ¿no es cierto? Y que acá Vicente también se agradece ese comentario porque está bien bueno, ¿no es cierto? Ahí uno podría pensar dos mecanismos complementarios a partir de los cuales, en el fondo, como más ciclo de vida, ¿no es cierto? El ciclo de vida asociado a la trayectoria asociada a un ciclo de vida de una persona con alta nivel educacional, en el fondo, probablemente implica más contactos más heterogéneos que una persona con niveles educacionales más bajos. Y acá la experiencia universitaria como un ejemplo emblemático. Así que eso podría ser un mecanismo útil. Yo todavía tengo la idea de que en el fondo hay que desentrañar más que esto no es atribuible a tamaño de red. Porque tamaño de red, como es un proceso Poisson, con un binomial negativo, en el fondo a más tamaño, más heterogéneo. Entonces, en el fondo yo creo que tenemos que ver si es que, por ejemplo, ese parámetro pi sub 0k, es decir, ese que captura como el número promedio de conocidos, correlaciona bien con el scale, por ejemplo, para poder estar seguro de que estamos midiendo, controlando bien por el tamaño de la red, y no por esa vía se nos está escapando e inflando el efecto de la educación sobre homofilia, sobre reducción de homofilia. Eso. No sé si agregando. Después tengo los comentarios para el PP de Gabriel, pero le doy la palabra
a Francisca o Alejandro si quieren agregar. No, yo creo que, claro, nosotros hemos estado mirando la literatura primero desde homofilia. En ese caso, tú estás más familiarizado, Gabriel, con la literatura de capital social, y yo creo que hay harto que mirar ahí, que quizás nos falta todavía darle una tuerca, ¿no? Afinar un poco la tuerca. Claro, nosotros miramos el paper de Di Maio, Hofstra también. Hay un paper de Miranda Lubers que sacó también sobre redes de conocidos, que está re bueno, y nos basamos harto en eso. Eh, pero claro, por ahora hemos estado mirando más como homofilia, como la literatura más clásica de homofilia, Macpherson, Blau, Losare, otros. Y de hecho, al revés, si se te ocurre quizás dónde podríamos mirar mejor o como darle un relato, sería bacán poder conversar, ¿no? Porque también, o sea, como dice Matías, nosotros este es un ejercicio que partió muy metodológico, sabíamos bastante de homofilia, pero empezaron a salir otras dimensiones también, entonces se volvió también un ejercicio eh, de aprendizaje del último tiempo. Sí, que al revés. Te devuelvo la pregunta después, Gabriel, y tenemos que conversar, que efectivamente hay harto que seguir aprendiendo. Y con respecto a, bueno, sí, el índice bueno, no sé si... Lo único que me gustaría agregar de la respuesta que ya dio Matías es que el índice de Harfindal igual está sesgado si tiene pocas categorías. Por ejemplo, si uno calcula la medición con dos categorías, el índice da 0,5, pero si uno usa la misma medición con 8 categorías, todos proporcionales, da 0,9. Entonces es una medida bastante eh, complicada de usar, y además está midiendo heterogeneidad. Entonces yo creo que comentábamos con Matías que podríamos incluirla como otra cosa, como quizás para controlar la heterogeneidad de ocupaciones, pero creemos que efectivamente estamos midiendo cosas distintas, ¿no? Esto es más tirado a homofilia. Porque yo puedo tener muchos conocidos en otras ocupaciones que no sean mi ocupación y me daría un alto nivel de heterogeneidad, pero no homofilia. Entonces, y el índice de Shannon también, la probabilidad de que exista un evento bajo la probabilidad de todos los eventos posibles, podríamos mirarla. Podríamos mirarlo y pensar si de repente quizás hay algo que se nos está pasando, y también dicen si se te ocurre, quizás tiene algo pensado como más específico que puede nutrir nuestra discusión, sería súper interesante. Ya, yo lo voy a dejar ahí para que otros tengan la oportunidad de conversar. Ina tiene una pregunta, un comentario, me pidió la palabra. Sí, ¿puedo yo? Quiero felicitarlos, son un paper fascinante. Yo no trabajo en esta área, así que me declaro totalmente ignorante, pero lo encontré súper interesante los resultados que presentaron. Pero tal vez desde la ignorancia, y mi pregunta es un poco para todos, es ¿qué importa? ¿Qué importa qué tan homogéneas o no homogéneas sean las redes que nosotros tenemos? ¿Qué esperamos de esto? Digamos, ¿qué es lo que no logro saber qué es bueno o qué es malo? ¿Es mejor más redes más cerradas o redes más amplias? ¿Y por qué? Esa parte no la logro decir, y tal vez, yo seguro que todos ustedes lo tienen súper claro, pero por eso digo desde la ignorancia en esta literatura, ¿por qué vale la pena dedicarse a estos temas? Y lo pregunto en parte también porque desde la ciencia política ha habido mucha discusión, sobre todo en la ciencia política chilena, bueno, en latinoamericana en general, de lo cerrado de las redes de la élite política, y de la élite política y de la élite económica, ¿no es cierto? Es decir, esto de que son todos primos, hermanos, parientes, van al mismo colegio, etc. Y ahí se ha hecho un argumento respecto a la relevancia de los cerrados de esas redes, asociado a, en el fondo, la falta de circulación de ideas y de
posturas que puedan ser distintas respecto a las decisiones que haya que tomar en políticas públicas o en decisiones que tengan que ver con el gobierno. Entonces, pero a nivel societal no me queda tan claro. Entonces, tal vez eso es lo que quería preguntar. Gracias, pero felicitaciones, ¿no? Buenos papers. ¿O sea, una sugerencia? ¿Por qué Roberto no responde esa pregunta? Es una sugerencia, nada más. Pero en el fondo, el paper que tú presentaste es el que está más como fundamentado en esa línea de las preguntas de Carolina. Sí. Bueno, en la literatura en general, como ya ha sido, como fue mencionado en las distintas presentaciones, o sea, la clausura social en general para los polos de una estructura está asociado a la reproducción a la localización de recursos. Y en ese sentido, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que considerando los papers de Matías y de Gabriel, que eh, que los grupos de mayor estatus tienden a tener relaciones más homofílicas, más homogéneas, bueno, eso habla de un fenómeno social sustantivo importante, puesto que la clausura aquí operaría como un mecanismo que que contribuye a la reproducción de la desigualdad social. Yo creo que eso es lo más sustantivo que puedo decir con respecto a la pregunta de Carolina. En particular, la investigación que nosotros estamos desarrollando con esta metodología de Smith, bueno, contribuye a eso, efectivamente a dar cuenta de cómo se dan estos patrones de clausura, pero de manera sinérgica, y yo creo que es lo más relevante. O sea, es decir, la homofilia actúa como un mecanismo en donde distintas homofilias contribuyen al cierre y como le dice Blau, al tema de la consolidación de las posiciones sociales. Y esto sería correlación de distintos rasgos. Eso es lo que puedo decir, o sea, en términos teóricos, la homofilia y la homogeneidad contribuyen al cierre social y a la concentración de recursos, y eso afecta a la distribución diferencial de recursos. Queda por analizar, al menos en mi caso, en nuestro caso, ¿sabes? Queda por analizar cómo es que contribuye la homofilia y la relación que tiene con la consolidación, a fenómenos súper similares, obviamente van a estar correlacionados en estos procesos de distribución desigual. Bueno, eso puede ser. El Alejandro quiere decir algo, parece. Los dos Alejandro. Yo puedo agregar un poco complementando solamente la respuesta de Roberto. Yo creo que lo clave del tema de la homofilia es que yo creo que es como el fenómeno sociológico sistemático que se ve, que es transversal a nivel de todas las sociedades y que varía y sabemos que tiene comportamientos relativamente parejos. Digamos, como quizás en ciencias sociales es peludo encontrar pautas o patrones generales que atraviesen, que sean como interculturales y que viajen en distintos contextos. Y la homofilia, digamos que es uno de ellos, y yo creo que la palabra clave para entender por qué esto es importante, lo que dice Roberto, es básicamente el entender la homofilia como un posible mecanismo de cómo se están, cómo ciertas condiciones, por ejemplo, leyendo el comentario de la Rocío que dice acá, como ciertos espacios en el ciclo de la vida, dice, por ejemplo, ya está en el colegio, transición a la universidad, transición al mercado del trabajo, eventualmente estudios de posgrado, etcétera, condicionan la probabilidad de interacción con otras personas y eso eventualmente condiciona otros comportamientos. Entonces, claro, solamente como resumir, como que la homofilia operaría, sería como una suerte como en esta como propuesta como más de sociología analítica, de ir como más allá de la sociología de las variables, así como ya vamos a analizar los clivajes sociales, entonces vamos a ver cómo la religión afecta a la posición política, es ver
sociología mediada por mecanismos, y como una de ellas es como puede ser redes sociales y particularmente este mecanismo de homofilia. Eso. Alejandro también el otro Alejandro había levantado también la palabra, y como estamos en el tiempo, podríamos cerrar ahí, o sea, con Alejandro, Vicente y Gabriel en ese orden que habían levantado la manito para cerrar esta primera mesa. Sí, yo tengo una pregunta más aclaratoria en realidad, que no conozco mucho los modelos de caso control, o sea, estaba para Roberto. Lo estuvimos mirando hace algún tiempo con Matías, ya hace un par de años, así que no lo tengo fresco, pero quizás de forma muy sencilla. ¿Por qué crees que estos modelos, que los he visto poco aplicados, podrían ser una buena alternativa? ¿Cómo vendería el modelo en comparación a, por ejemplo, un EcoErgons o un Hierarchical Linear Models? Como, ¿qué te aporta este modelo en particular que los otros no te aportan? Respondo al tiro. Bueno, en conversación con Jeffrey Smith, él básicamente me dijo que los modelos, el RGM es básicamente lo mismo que el caso control. O sea, podían ser estimados los mismos modelos. Así que en ese sentido yo creo que los dos modelos se solapan y permiten hacer una contribución similar. Yo estaría más de acuerdo con, también conversación con Matías, yo estaría más de acuerdo con integrar, con hacer o sea, con considerar la estructura jerárquica de los datos y eventualmente usar modelos multinivel. ¿Ya? Pero esto obviamente lo fui aprendiendo en el camino, pero yo creo que no aportan mucho más que los modelos multinivel, en realidad. Yo creo que un modelo multinivel podría aportar más en esta línea. Y es un camino que tenemos que seguir. El trabajo que están haciendo ustedes. Podría haber una cosita, pero en el fondo, pero en el contexto de redes pequeñas, como de generadores de nombre, en el fondo no podéis contabilizar por disponibilidad demográfica fácilmente. Son muy pocos grupos. Es que esa es la innovación de este modelo. O sea que uno usa Claro. los egos Exacto. como, como distribución de la población, y los asignas aleatoriamente como contactos, y puedes comparar entonces los contactos generados aleatoriamente con los contactos observados. Ese yo diría la primera ventaja que tiene ese modelo. Y la segunda ventaja que tiene, bueno, y que se puede hacer con RGM, la segunda ventaja que tiene es que permite, al contrario de lo que hicimos en el paper del 2020, es que podemos comparar el efecto de todos los parámetros en un mismo modelo. O sea, en el 2020 tuvimos que ir comparando dimensión por separado. En este los podemos meter a todos juntos. Así que yo creo que hay una cantidad de ventajas ahí, y lo relevante además es que los hallazgos del 2020 son consistentes con los que tenemos en este paper. Yo quería hacer dos cosas. Para Carolina, efectivamente, esta es una discusión bien esotérica, porque pues bueno, nosotros ya pasamos por la etapa de preguntarnos por qué estudiábamos esto. Estamos como discutiendo cosas mucho más específicas. Yo solo una cosa quiero resaltar. Este tipo de modelos tienen aplicaciones distintas en distintas partes del mundo y en distintas latitudes, y yo creo que, como hicimos una presentación en ISA, y había una socióloga australiana que lo que a ella le llamó la atención es que nosotros estamos usando este tipo de modelos para estudiar desigualdad y procesos que generan desigualdad, que es una cuestión original y una contribución a nivel mundial. Entonces, claro, efectivamente esto puede ser esotérico, y es esotérico, yo creo, pero creo que estamos metidos en una... ya, lo dejo hasta ahí. Y para Matías, mira, Matías Vargse, yo lo que creo de que una de las grandes ventajas que tiene el SOC
y el generador posicional del SOC es que tiene el volumen de contacto. Y a eso hay que sacarle partido, porque eso no lo tienen otras encuestas en el mundo. Y eso permite hacer algo que alega Tiprete que pasa con las redes y que tiene que ver con la segregación, que es que las redes pueden crecer de manera homogénea. O sea que no necesariamente redes más grandes son redes más diversas. O sea, a mí me parece que eso es un argumento fuerte por el lado para la segregación y que se puede hacer con los datos del SOC porque tienen volumen. Ya, eso. Gracias, Vicente. Gabriel, ¿todavía has pedido la palabra? Perdón, sí. No, solamente que yo quería complementar la respuesta. Sí, pues, obviamente nosotros, como estamos más familiarizados, entendemos un poco más cuál es la contribución de estudiar las redes y obviamente la mayor contribución tiene que ver con ver la relación entre redes y reproducción de desigualdad. Pero quiero también aprovechar de publicitar un trabajo mío que ya viene pronto sobre cómo la homogeneidad, la segregación de las redes también afecta la cohesión. Así que también una cuestión como más novedosa, se lo voy a mandar cuando salga, yo creo que ya como en 20 días más, sobre cómo cuando cómo las redes homogéneas disminuyen la confianza social, disminuyen la confianza en instituciones, disminuye el sentido de pertenencia, claro, distintas dimensiones de la cohesión, también la participación cívica, etcétera. También entonces es relevante también el estudio de las redes porque también podría, sobre todo la homofilia, podría hacer mucho más frágil la sociedad. Entonces, como para complementar un poco los comentarios anteriores, y aprovecho de decirle a Matías que si puede mandarme algunos comentarios que dijo que tener por escrito sería genial. Y aprovecho también pedir prestada la medida de homofilia para hacer más fuerte nuestro paper, a ver si es que nos sale lo mismo que está ocurriendo, o si se lo ocurren a ustedes, podemos conversarlo después, cómo mejorar también por ahí, porque creo que están bastante vinculados los dos trabajos. Eso. Considerando que tantas respuestas fueron a ti, cerremos con tu último comentario y ahí lo dejamos por esta primera vez. Y no, yo simplemente quería decir que a mí esto no me parece exótico ni como de carta astral, sino que simplemente me parece interesante, pero sí, aunque uno ya sepa la respuesta, creo que es importante poder también convencer a otros que no están dentro del campo de por qué esto vale la pena. El tema respecto de la homofilia como mecanismo para la reproducción de la desigualdad lo encuentro bien interesante, pero ahí habría que abordar en parte lo que apareció en tu trabajo, Gabriel, que tiene que ver con que las clausuras ocurren arriba y abajo, y de qué manera, ¿no es cierto?, eso entonces puede generar mecanismos distintos para procesos de reducción o de eliminación de desigualdades. Eso por una parte. Por otra parte, también me entra la duda porque cuando uno tiene redes más o menos extensas, esas redes, por lo menos tal como lo entiendo yo, que se miden en la encuesta, que son números de conocidos, eso no significa que nosotros estemos, creo, puede que me equivoque, pero eso no significa que nosotros tengamos muchos conocidos, iguales o distintos, como sea la red, ¿no es cierto? No significa que nosotros estemos en una relación estrecha con esa red, de forma tal de que nos ayude, o sea, de que efectivamente funcione el mecanismo para la reducción de desigualdades. Uno puede tener redes muy grandes, pero no tener el contacto que se necesitaría para, por ejemplo, mejorar nuestros ingresos o acceder a mejores trabajos. Por muy grande que sea la red, no necesariamente le pedimos pega a nuestros amigos, por ponerlo como más coloquial. Entonces ahí yo creo que hay un tema que es relevante. Y de nuevo, como dije, yo felicitaciones. Y Gabriel, si me mandáis el paper que decís que está a punto de salir, me encantaría leerlo. Bueno, con esas palabras cerramos esta primera mesa. Muchas gracias a todos los exponentes y a todos los participantes. Los dejamos invitados a la siguiente mesa que parte ahora en 5 minutos, como nos atrasamos un poco.
Ya me imagino que todos tienen el link, si no, se los enviamos de nuevo. Y eso, muchas gracias por participar y nos vemos de nuevo en la próxima mesa. Chao, chao. Bien. Nos vemos. Chao a todos, un gusto.